filósofo de la historia. Así, otros le llaman el primer científico. Bueno, ahorita vamos a ver eso. Em, Tales de Mileto. Yo les había, la semana pasada les había recomendado un par de lecturas, pero no importa si nadie ha leído. Yo me voy a basar más que todo en las fichas que tengo del curso de presocráticos que ya había llevado. Entonces así me guió, porque es como un extracto de cada uno. Quizás yo tenga una tendencia a no ser muy historicista. Esa es una cosa que siempre le aclaro a los profesores. No tiendo a meterme demasiado en los datos biográficos y geográficos, pero eso ya es como algo personal. Y aquí cualquier otro que sepa algo adicional del tema lo puede agregar, ¿verdad? Inicialmente, vamos a ver, voy a abrir el trabajito por acá para dirigirme. Ok. Dice que Tales de Mileto, voy a extenderla. Por cierto, se me jodió la compu y justo la vengo de formatear. Ya la tengo bien de nuevo. Ok, dice que Tales de Mileto habría nacido alrededor del año 624 antes de Cristo. Se dice, voy a ajustar esta pantallita porque está muy fea así. Aquí, ahora sí. Se dice que vivió gran parte de su vida en la costa de una ciudad comercial que se llamaba Mileto. Mileto estaba a las orillas del mar Egeo, que pertenecía a Asia Menor, actualmente lo que se denomina Turquía. Se dice que también mantuvo relaciones comerciales con Egipto y Lidia. Lidia se llamaba Lidia porque el primer rey se había llamado Lido. Nada más es un detalle ahí llamativo. Eh, y tenía estrechos lazos con Babilonia. Esto es importante, este detallillo de lo de Babilonia. Por eso, o sea, sí es importante lo geográfico, obviamente. Yo le meto uno que otro detallito, eso sí. Tampoco es que no le meto nada del tema. Eh, Ahí, este detalle es importante porque muchos creen que los conocimientos, digamos, astronómicos de Tales nacieron de la nada, pero muy probablemente tanto la teoría del agua, que ahora vamos a discutir un poco si de verdad es original de él la teoría del agua, o si Aristóteles lo cita bien, em, tanto esa teoría como el conocimiento que él tenía ya se conocía en Babilonia, o sea, principalmente en Babilonia había bastante avance en conocimiento astronómico, obviamente rudimentario, ¿verdad? No tampoco así ultra desarrollado. Y ya habían cosmogonías del universo y como naciendo a partir del agua. Entonces, ¿por qué se dice que Tales es el primer filósofo? Bueno, ya lo vamos a ver. Eh, Otros detalles contextuales. Dice que Tales era conocido por meterse en asuntos de política y en asuntos que se pueden considerar científicos en aquel tiempo. Científico aquí, entendiéndolo como un esfuerzo por dar explicaciones de los fenómenos naturales, haciendo uso de la razón humana y la experiencia. Y no tanto como una explicación nada más transmitida como por imposición, digamos, o por tradición solamente, ¿verdad? Entonces, más o menos esa es la idea que se da, y porque por eso se le llama el primer filósofo, el primer científico. Porque habría sido el primero que no necesariamente se habría derivado las conclusiones, y digo supuestamente, porque ahorita vamos a ver un poco más desde la razón y no tanto desde la creencia religiosa o cultural. Ese es el detalle. Ahora, esto es discutible también. Por eso y lástima que mucha gente no aproveche el espacio para venir, porque se quedarán toda la vida con nociones que no son del todo correctas, porque
hay que ir un poco más a fondo para poder descubrir eso. Por ejemplo, Tales no es que abandonó necesariamente su creencia religiosa, ni es que él no le atribuía a los dioses, digamos, ningún tipo de intervención en el orden natural. Simplemente lo que pasa es que se agarran más que todo los fragmentos de Tales relacionados con este tipo de filosofía natural, pero digamos, no dejó de existir esa convivencia entre lo religioso y lo filosófico. Eso nunca ha dejado de ser. Y a quien quiera extenderse en el tema, le recomiendo, a ver, ¿cómo era que se llama? La teología de de los primeros filósofos. Ujú. La teología de los primeros filósofos griegos. Es un buen libro y creo que está disponible por ahí. Em, para que se vea cómo todos tenían una teología, ¿verdad? Prácticamente. Entonces, entender que con tales, bueno, esta es mi postura. En general, cuando va a la universidad, le enseñan que hay como una progresión de lo religioso a lo filosófico y luego a lo científico. Y lo ponen como si fuera escaleras de abandono. O sea, cuando subo a la siguiente, abandono la anterior. Cuando subo a la siguiente, abandono la anterior. Yo creo que esa concepción es errónea, ¿no? Y simplemente lo que ha pasado con el paso del tiempo es que la religión ha tenido que aprender cuál es su ámbito, la filosofía también y la ciencia también. Que creo que la ciencia es la que más se le ha dificultado últimamente entender hasta dónde llega su ámbito. Ya ahí, más bien ahora es la ciencia la que a veces cree y se sale de su ámbito y lo llama ciencia y tal vez está haciendo metafísica. Pero bueno, eh, más o menos así lo veo yo. No es una progresión lineal, sino simplemente una cosa donde se comparten. Seguimos teniendo científicos creyentes, filósofos que son también científicos y son también religiosos. Entonces, no existe esa superación como tal. No es. Okay. Dejando ese comercial de lado. Dice que de tales no se disponen escritos propios del autor. Ahí hay un montón de detalles que decir porque en esto de los presocráticos se habla un montón de libros que se le atribuyen a uno, que se le atribuyen al otro, y hay que ser cuidadosos con eso. Dice hasta la actualidad, sin embargo, existen referencias a sus ideas y posibles trabajos en otros autores. Ahora, ¿quién es el principal referente con respecto a Tales de Mileto? Lo hablamos la semana pasada, es Aristóteles. Aristóteles es del que más tenemos información sobre Tales. De ahí salen nuestras fuentes principales. Al respecto, recomendarles, lo siento por hacer este tipo de anuncios, pero hay un libro muy bueno que también lo pueden encontrar en internet, que es un libro completo de aproximadamente, a ver cuántas páginas, eh, a ver cuántas páginas tiene aquí. Bueno, más de 250 páginas solo de Tales de Mileto y es de Patricia O'Grady, se escribe, y se llama Tales of Miletus, para quien quiera saber un poco más. Y ella es una de las que recoge todo lo que se sabe de él desde otros. Ok, entonces tenemos que Aristóteles es el principal de quien recogemos información y otros también tienen piezas de evidencia. Por ejemplo, Platón, Heródoto, Heráclito y además de esas fuentes son como las más confiables, digamos. Y ya lo demás que se tiene de Tales de Mileto se le llama doxografía. Y doxografía viene de doxa, que sería como opinión, opinología, ¿verdad? Más o menos. Eh, Serían como fuentes menos confiables. Ahora, un ejemplo de una fuente menos confiable acá puede ser, si me da el nombre, Diógenes Laercio. Diógenes Laercio no quiere decir que no sea confiable del todo, pero digamos,
lleva muchos años por delante a Tales, entonces no es igual de confiable. Ok, todo eso es una introducción para que se entienda de qué estamos, cómo hacemos para conocer a Tales de Mileto, ¿verdad? Y este trabajo no es tanto de los filósofos, sino de los filólogos, ¿verdad? Como hablábamos la vez pasada, que son los que más se meten en el tema de las fuentes. Ahora sí, ya vamos a empezar con el pensamiento de Tales. Dice, algunos piensan que las hipótesis de Tales eran nuevas, atrevidas y sin duda controversiales e inspiradoras. Lo que más se discute en realidad era cuáles de las ideas atribuidas al primer filósofo provienen verdaderamente de él y cuáles son reinterpretaciones o deformaciones debido a las escasas fuentes. Bueno, yo en este trabajo, el que estoy citando ahorita, que es una fecha que yo hice, yo lo hice de esta forma. Yo hice una síntesis del pensamiento de Tales y lo subrayé de colores. Y cada color implica la credibilidad que puede tener esa idea de que fuera original de Tales. Entonces les voy a leer un texto que es es como la síntesis del pensamiento de Tales y vamos a ir desglosando por qué digo que una parte puede ser más creíble que otra de que haya sido por él. Ahora, empezamos. Dice, Tales fue el primer filósofo y científico con una tendencia naturalista. A esto yo lo subrayo de verde. Lo que subrayo verde significa que tiene una alta probabilidad de ser verdadero sobre Tales. Predijo un eclipse, lo pongo en azul porque lo veo menos confiable que la otra. Ahorita vamos a discutir eso. Postulaba que todo estaba compuesto de agua, en el sentido de que la sustancia primordial era esta, y de ella derivaban todas las cosas conocidas. Solo cambiaban los accidentes. Lo pongo en verde también, porque considero que hay buenas fuentes para afirmar que Tales creía esto. Y el último párrafo con el que se resume esto dice: esto lo habría tomado de la observación de que el alimento de todas las cosas es húmedo. Eso lo considero baja probabilidad de que sea cierto. Ahora vamos a ver por qué. Y finalmente creía también en que todas las cosas poseían un alma, aún las inanimadas, y que el mundo estaba lleno de dioses. Para esto lo pongo en rojo también como bajo. Hay poca evidencia en favor de que tal vez sea originalmente de Tales, pero sí hay por ahí. Ahorita lo vamos a ver. Ok. Dice que en el tema del eclipse, dice, se estima que la predicción del eclipse solar con tanta exactitud fue posiblemente producto de la casualidad, pero aplicando conocimiento anterior, egipcio y babilónico, lo cual no resta ni toda la credibilidad a la aseveración, pero sí la matiza. O sea, predecir un eclipse sol, eso en ese tiempo no se vio, ni se vio durante un periodo de muchísimos años más. Lo que probablemente haya pasado, expresa la gente, es que tal vez dijo que iba a haber un eclipse, pero no necesariamente que haya predicho exactamente la fecha, ¿ves? Entonces, tal vez se hace un poco legendario el, el, la historia de que predijo un eclipse, pero en realidad lo predijo en un rango muy grande. En un rango muy grande, obviamente que puede ser posible que por suerte lo pegue, ¿verdad? Ok, por eso por ahí. En el punto 3 de que las cosas, de que lo húmedo y eso, bueno, eso lo vamos a ver ya más adelante. Vamos a bajar de una vez ahí. Ah, mira, me faltó una parte de leer. También dice que Tales midió las pirámides utilizando la sombra de las mismas. Eso es otro detalle histórico sobre Tales, al menos hasta lo que se puede saber. Eh, y aquí los especialistas, Kirk y Raven, dicen que tal cosa no parece imposible, dado que el conocimiento aritmético de la época estaba a ese nivel, digamos, podía permitir haber logrado ese tipo de cosas.
Y en los pueblos vecinos de donde venía Tales se tenía ese conocimiento. Entonces, no era nada tan extraño de que lo pudiera haber hecho. Y lo último, ya cuando terminamos con el pedacito que les dije yo, dice que escribió un libro llamado Astrología Náutica y desarrolló un teorema con el que logró medir las distancias de las naves en el mar. Ese tema, le voy a decir por qué lo pongo en rojo también. Lo de las pirámides en verde y esto en rojo. Eh, Cita 7, bueno, cita al pie en el mar. Ok. Dice, bueno, esto le ha puesto yo. Se discute no solo si fue escrito o no por Tales, ese libro que se llama Astrología Náutica, sino también si haber escrito algo similar hubiese llevado el nombre atribuido por Teofrastro en Simplicio, en la física de Simplicio, página 23. Diógenes Laercio menciona que otros que habrían atribuido a tales dos tratados, otros le atribuyeron a tales dos tratados que se llama Sobre el solsticio y sobre el equinoccio, en vez de la mencionada astrología náutica. O sea, ni siquiera existe una sola tradición, sino que algunos le llaman astrología náutica, otros dicen que escribió algo del solsticio. Lo que probablemente haya sido es que escribió algo, pero no se sabe qué fue con exactitud. Un momento, voy a contestarle a este muchacho, seguro quiere entrar al canal. Voy a pasarle el enlace. Ok, bueno, continuando, entonces, yo creo que ya entró. Sí, está Ramón. Hola Ramón, bienvenido. Eh, ok, por ahí está. Vamos ahora sí a analizar toda esta ideología y de dónde viene, etcétera. Bueno, el último punto. Asimismo, para Tales, la tierra flotaba sobre el mar, como un madero sobre el agua. Esa la pongo en rojo. No creo que sea tan así. Y les voy a decir por qué. En Aristóteles, en Decaelo, en la sección B13, 294, se usa la frase según dicen. Y hay que hacer aquí un paréntesis. Aristóteles era muy cuidadoso. Y yo pongo un ejemplo de Pablo de Tarso también aquí, cuando utilizan una opinión personal de cuando utilizan una fuente. Por ejemplo, aquí Aristóteles en Decae lo dice que según dicen, cuando habla de que que la tierra flotaba como un madero. Entonces Aristóteles es honesto al parecer al decir que es nada más una creencia. Dice, hay que tener en cuenta que Aristóteles no hace esto en todos los casos, por los que ya de entrada habría que tener cautela sobre qué tan cercana a la ciudad de Tales era esa afirmación. Además, no se sabe a ciencia cierta la forma en que la Tierra flotaba sobre el agua para Tales. No hay nada explícito, o sea, eso nada más es una conjetura. Debido a esto, se podría considerar como una posición altamente especulativa, aun cuando podemos estar casi seguros de que en el fondo el agua sostendría todo lo demás de algún modo. Pero aquí está el detalle, no necesariamente la tierra flotaría como un pedazo de madera, sino que del agua podría surgir una montaña inmensa, digamos como de tierra, por decirlo así, donde estaba lo demás, no necesariamente como flotando. Eh, ok, ahora sí, empezamos a desglosar un poquito eso. En la metafísica de Aristóteles, luego de dar una introducción sobre las ideas de la escuela de Mileto, a la escuela de Mileto le llaman a Tales de Mileto, a Anaxímenes de Mileto y a Anaximandro de Mileto. Son tres filósofos de esa zona. Entonces, Aristóteles cuando habla de la escuela de Mileto y cuando habla, y él dijo que evocaba un principio natural que daba lugar a todo lo demás. Y dijo, respecto al número y la forma de tal principio, no todos están de acuerdo, sino que Tales, el que nos corresponde el día de hoy, el iniciador de tal tipo de filosofía, dice que es el agua. Ve aquí como Aristóteles cambia la forma de hablar y no dice, según dicen, se creía, dice que es el agua. O sea, eh, parece que tiene una fuente de primera mano de que de verdad era hacer la aquí, bueno, lo mismo que estoy diciendo, no titubea al atribuirle la idea, ni lo pone en duda, como si tuviera una fuente directa.
Ahora, posterior a eso, y aquí vamos a ver un contraste de la opinión de Aristóteles, se lee tomando tal vez, ve cómo cambia ya la forma en que Aristóteles se refiere a tales, tomando tal vez dicha suposición de la observación de que el alimento de todas las cosas es húmedo. Por eso yo esa afirmación la puse en otro color, porque el mismo, el mismo Aristóteles afirma que tal vez. Entonces, no se sabe de dónde sacó tal es la idea, pero también se sabe que de los países, de los lugares vecinos, ya venía una cosmogonía en torno al agua. Entonces, muy probablemente más bien viene por ahí. Diferente. Vamos a ver qué más. Lo mismo acontece cuando menciona el detalle de la tierra flotando en el agua. Esto es interesante también. Aristóteles, cuando habla de la tierra, dice, según dice, siendo claro que no tiene ninguna fuente directa, sino que es otras voces que dicen que Tales creía eso. Ahora, O'Grady, la muchacha esta de la obra gigantesca sobre Tales de Mileto, en su magnífica obra sobre el primer filósofo coincide no solo en que el lenguaje de Aristóteles es cuidadoso cuando especula de cuando hace notar algo de Tales, sino también en que en la metafísica 983 B20, al decir Tales dijo, podría ser indicativo de que es de que tenga reportes que vienen directamente sobre Tales, y que estén asociadas también con Anaximandro y Anaxímenes. Entonces, ahí, por ahí queda el detalle lingüístico y filológico, digamos, de que tuvo mucho cuidado. Yo pongo un ejemplo de Pablo de Tarso en las cartas, porque Pablo de Tarso, por ejemplo, en, en, en una de esas cartas está, y creo que yo también tengo el Espíritu de Dios, es en 1 Corintios 7:40, está diciendo, en mi opinión. Sin embargo, en otros pasajes, 1 Corintios 15:3, dice, porque yo les entregué en primer lugar lo mismo que recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. O sea, estamos hablando desde el punto de vista meramente filológico, histórico, eh, que aquí nos lo utiliza otro lenguaje cuando está transmitiendo una tradición oral o escrita. Igual que Aristóteles lo hizo con Tales de Mileto. Continuamos. Ajá. Aristóteles también dice que tal vez Tales creyó que todas las cosas están llenas de dioses. Entonces no se le puede atribuir necesariamente esa creencia a Tales. Es algo más especulativo de la cuenta. Ahora, ¿por qué? Porque es que hay filósofos en la actualidad que defienden que Aristóteles deformó la visión de Tales y que en realidad él no decía que todo venía del agua, sino que él daba a entender nada más que, como decir, que ciertas cosas venían del agua, otras no. Pero por eso yo en este trabajo defendí la otra tesis, la que defiende Miguel O'Grady, que es muy probable que sí sea la interpretación sobre Tales. Ahora, ¿por qué es curioso y por qué otra cosa que afirma un poco la tesis de que Tales sí dijo que todo venía del agua? Y aquí también lo marca Kirk y Raven, dice, su inmediato sucesor, o sea, el sucesor de Tales de Mileto, voy a hacer un paréntesis, si alguien quiere decir algo, porque estoy yo hablando, pero recuerden que ustedes pueden preguntar o aportar lo que gusten, ¿verdad? Aquí no es la idea necesariamente abarcar todo el tiempo. Ok, su inmediato sucesor, Anaxímenes, creyó sin duda que todas las cosas estaban hechas de aire. Ojo, porque es otro principio natural. Si Tales, si Tales fue anterior a Anaxímenes en el pensamiento, y Anaxímenes también pensó en un elemento natural como el origen de todo, más probable es que entonces Tales sí haya creído que era un elemento natural como el agua del que venían todas las cosas.
Y Kierkegaard bendice. Y se da por supuesto, por parte de muchos filólogos, que invariablemente Anaxímenes amplió y pulió una línea de pensamiento iniciada por Tales. Otro punto a favor de la teoría, digamos, que defiendo de que Tales sí creía que todo venía del agua. Eso es curioso porque cuando uno ve videos en YouTube sobre Tales y eso, uno ve que le dan puros hechos, supuestamente, y Tales creía esto y Tales decía aquello. Entonces es curioso porque verlo de una manera más crítica tal vez sea un poco menos mágico, digamos, pero a mí me parece interesante, porque quedando como con más criterio. Ok. Eh, Venga, si dice, me escuchan bien. sí, ¿Sí me señor, escuchan? Muy bien. sí, señor. Bueno, hablando de lo que dice la enciclopedia de Rial, para ser precisos y de pronto no decir cosas equívocas, entonces tal el de Mileto. Entonces ya se le atribuye dos anécdotas de sentido casi contrario, que se encuentran respectivamente en Platón y Aristóteles, de autenticidad dudosa, porque expresan lo que cada uno de estos entendía por filósofo, y parecen referidas más bien a él, más bien el símbolo y la encarnación del sabio, pero resulta expresas en consideración que era tenido el primer filósofo conocido en todos los tiempos. Ejemplo, en Platón aparece el sabio absorto en la especulación. Ahí tiene Teodoro el ejemplo de Tales, que también observaba los astros y que miraba al cielo y dio con sus huesos en un pozo y se dio y se dice de una joven Tracia con ironía y buen tono. Se burlaba de sus preocupaciones por conocer las cosas del cielo, cuando ni siquiera se daba cuenta de lo que tenía ante sus pies. Esta burla viene muy bien a todos aquellos que se dedican a su vida a la filosofía. Teteo 174. Ahora, en Aristóteles, por el contrario, se muestra la utilidad práctica del saber filosófico. Aunque solo le mueve la libre contemplación, tales a causa de su pobreza. Así lo cuenta la historia. Fue objeto de mofa por la carencia de utilidad de la filosofía, pero por su conocimiento de la astronomía había observado en que mientras aún era un invierno iba a haber una gran cosecha de aceitunas, de manera que reunió una pequeña suma de dinero y pagó depósitos redondos en la totalidad de las presas de acetuna que había en Mileto y Quíos, los cuales adquirió por una renta muy baja, ya que nadie le hacía la competencia. Cuando llegó la estación, hubo una demanda imprevista y repentina de un gran número de prensas simultáneamente, y adquiriéndolas al precio en las condiciones que él quería, reunió gran suma de dinero, demostrando así que si quisieran les era fácil los filósofos ser ricos. Pero no es esto lo que acapara sus cuidados. Se refiere, pues, que Tales mostró así su sabiduría. Cita Política 1, libro 1, 2, 100, 259, artículo del 8 al 19. Ahora bien, como todos los milesios, Tales de Mileto buscaba al principio el alge de todas las cosas. Aristóteles refiere así
a la doctrina filosófica fundamental del fundador de la filosofía. Fue llevado a la idea probablemente de la observación. Ahora paso a contar lo otro. El mismo Aristóteles señalaba que Tales de Mileto fue el principio donde el mundo procede en lo que se puede producir un tema cosmogónico extraordinariamente extendió. Cito Aristóteles, palabras de Aristóteles. Creo que algunos que los hombres de los tiempos remotos y algunos de los primeros autores. Esto hay una descripción en Orfeo del Museo que habla de lo mismo. Muy interesante, ¿no? Los progenitores del océano en la Tetis, es decir, no se había dejado a un lado los mitos. ¿Por qué? Porque este principio lo tenía Homero y Hesíodo. Creen que los dioses juran por el agua que los poetas llaman laguna Estigia, porque lo más antiguo que existe es al mismo tiempo lo más sagrado. Y lo más sagrado que hay es el juramento. Nos resulta claro en esta antigua opinión que encierra una manera de explicar la naturaleza. Tal, sin embargo, parece que mantuvo este punto. Esto se puede encontrar en la metafísica. Aristóteles y Diógenes de Laercio le atribuyen la frase todas las cosas están llenas de dioses. No hay que entenderla en sentido panteísta, sino que parece que Tales de Mileto concebía el agua como una fuerza vivificante y transformadora. También decía que el imán tiene vida porque atrae el hierro. Todo indica un concepto animista, todo ello el de la materia. Ahora bien, según los presocráticos de la escuela de Mileto, hablan de este tema. Esto es cortesía de la editorial Real, Gran Enciclopedia, y también de algunos escritos de Aristóteles y Platón. Lógicamente iba leyendo algunas partes que no se dijo, ¿no? Y pasando por encima otras que me parecen más bien anécdotas sin profundidad. De mi opinión, claro está, ¿no? No, no, súper bien. De hecho, ahora que usted está diciendo eso, si yo no mencioné lo de los imanes, sobre lo del agua, que mencionó también, buenísimo. Y aquí hay en fragmentos presocráticos, para fortalecer esa idea de lo que estaba mencionando, dice que Tales viajó a Egipto y que ya en ese tiempo, bueno, se le atribuía al agua un papel primordial. Y pone aquí un par de pasajes de la Ilíada. Hay un pasaje de la Ilíada donde dice: voy a ver al océano, progenie de dioses, y a la madre Tetis. Y en el 14.244 dice: la corriente del río océano, que es la génesis de todas las cosas antecedentes, de todas las cosas antecedentes. Entonces ahí ve como puede haber, ¿verdad? Una, una relación del origen de la ciudad de Tales. Ahora, sobre lo del agua, sí, a pesar de que no creo que necesariamente haya sido el pensamiento original de que flotaba, se dice que también era muy común en el Oriente Próximo que creyeran que la Tierra era plana, un plato plano que flotaba sobre el agua. Entonces dice que hay un mito babilonio de Eridu que narra que todo el universo era mar, pero que el dios Marduk hizo sobre el mar una balsa, para flotar encima de todo el agua que había, y esa balsa era nuestra tierra. Entonces, bueno, si uno quiere optar por una postura de darle más credibilidad a esa tesis, pues por ahí tiene cierto sentido, ¿verdad? Sobre lo otro,
Tal vez para hacer un matiz, eh, la posición de Tales, y lo mismo, yo he hecho algo similar y me ha dicho un profesor que la forma más exacta de describir la posición de Tales sobre lo de las almas, por decirlo así, de que todo tenía un alma, era el hilozoísmo, que hilozoísmo dice que es una concepción que significa que la materia es como un organismo biológico completo. Y se dice que en esa época temprana, digamos, de la filosofía, no hay una distinción clara entre los seres animados e inanimados, ¿verdad? Entonces eso de que Tales dijo que todo está lleno de dioses y que el imán tiene alma porque atrae el hierro, etcétera, puede perfectamente haber sido original de él, ¿verdad? Eh, Porque, bueno, y ahora lo relaciono con un tema que vi hace poquito, un neurocientífico que decía que él creía que algo más básico que la conciencia era algo que se llama awareness en inglés. Digamos, no se me ocurre exactamente cómo traducirlo, pero awareness es como decir, saber que hay más cosas, digamos, que usted se relaciona con las demás cosas y usted reacciona, como un sentido como de reacción. Entonces decía ese filósofo que él cree, no, neurocientífico, creo que era, que él cree que los objetos del universo, si bien hasta los inanimados, si para él el awareness es muy básico, él cree que las cosas tienen awareness. Inclusive un átomo que se relaciona con su entorno, para él tendría awareness. Y ya que es una postura, ¿verdad?, de alguien de nuestra época, ¿verdad? Entonces no sería raro que Tales haya podido tener esa posición. Ahora, para cerrar por acá, yo hago nada más una pequeña crítica a la teoría contraria, a la que dice que no se puede saber nada, que, que la tesis contraria a la credibilidad de Aristóteles resulta, a mi parecer, una propuesta más débil, en tanto, al desacreditar la fuente principal de información de Tales, nos dejaría con una incógnita sobre el pensamiento original. Ya eso es como un revisionismo histórico, de cierta forma, igual como algunos negacionistas de ciertos eventos. Y hoy pongo yo una pregunta, ¿y no derivaría eso acaso en que no podríamos saber nada entonces de Tales? Porque si estamos diciendo que la principal fuente no le podemos dar credibilidad, pues entonces mejor ¿verdad? Ni hacer el esfuerzo. No podríamos saber que pensó de otra manera y ignora también el uso del lenguaje que hace Aristóteles para referirse a Tales. Eh, y cobra más sentido también, como decía yo más antes, de que Anaxímenes haya seguido la escuela naturalista de Tales y haya propuesto también un elemento natural como origen de todo, ¿verdad? Y entonces concluyo yo ahí en la ficha de que es más difícil para el que niega esto explicar de dónde surge, ¿verdad? Lo que se cree saber, al menos, de Tales. Entonces, por ahí termina más o menos mi ficha. Esa fue la ficha que yo hice en el curso de presocráticos sobre el tema y la comparto con ustedes. Obviamente ahí van también mis opiniones. Pueden ser compartidas, ¿verdad? O no. Algunas son simplemente opiniones con respecto al tema. No sé si alguien quiere hacer algún aporte, si considera qué le pareció, que se presente, si quiere presentarse, si no lo conocemos todavía, o si ya es conocido, pues hacer un comentario. Adelante. Bueno, otra cosa, o si le pareció bien que hayamos hecho ese abordaje como crítico de los textos y no simplemente eh, una lectura, digamos, sin más creer todo lo que dicen todas las fuentes y así. Los escucho, por si quieren aportar ahí. Recuerden que el espacio es de todos.
pueden escribir en el chat. Arriba a la izquierda sale un espacio de chat por si les da pena hablar, pues por ahí. Bueno, sobre tales realmente yo encuentro que hay poco de qué hablar realmente. Pero sí resulta interesante revisarlo así de manera crítica y limpiar un poco las fuentes que se tiene sobre o lo que se dice sobre por ejemplo, esto de fijarse de cómo se expresa Aristóteles sobre ciertas ideas de él. Me parece algo interesante. No lo había notado. Tampoco es que le haya puesto mucha atención, pero sí, me parece una buena idea que se puede aplicar perfectamente a los otros presocráticos. Que hay por ahí quien dirá que no sería correcto llamarlos presocráticos, pero eso ya es otra cuestión. Sí, no, qué bueno. Qué bueno que le haya parecido bien. Eh, esta posición crítica, bueno, la verdad fue la que tomó el profesor Manfred cuando llevé el curso y la verdad me gustó un montón y bienvenido a Ambizaro. Me gustaría seguir escuchando. No, tranquilo, Disculpa, qué puede pena. quedarse. ¿De qué están hablando? ¿O qué? Estamos hablando del filósofo Tales de Mileto. Tales de Mileto, Nosotros sí, todos el primero de todos, ¿no? Sí. sí, nosotros todos los sábados tenemos un club de lectura. Hoy fue el primer club de lectura de los presocráticos, empezando por Tales, un análisis crítico, ya revisamos las fuentes, revisamos cuáles son más o menos las ideas que pueden ser que sí, pueden ser que no vengan de él. Y la otra semana continuamos con una lectura que tenemos de Metafísica de Aristóteles. Entonces, igual, está totalmente invitado. Sí, qué curioso que pues apenas soy un muy principiante en la filosofía y hace unas semanas estuve estudiando también sobre los presocráticos y qué curioso que ayer, preciso en mi clase de filosofía, hayan hablado sobre la lógica y me interesé sobre la metafísica. Me interesé sobre la metafísica por Parménides, que no lo entendí, a pesar de ser que es muy lógico, ¿no? Que el ser es y el no ser no es, no lo entendí. Y porque ayer la exposición que hicieron mis compañeros estuvo muy interesante. Y bueno, estos días no he estado estudiando porque estaba enfocado en otras cosas, pero por ahí también tengo un libro de filosofía. Bueno, tengo como dos. Pero Qué bueno. sí, Qué bueno, ¿no? De hecho, aquí estamos haciendo, usted está en la universidad, no. en secundaria. Tengo 16 años. 16, ok. Sí, Sí, no, muy bien. Hoy hicimos, tratamos de hacer, bueno, yo soy estudiante de filosofía, ajá. Entonces trato de compartir conforme voy pasando algunos cursos, trato de compartir con otra gente lo que yo vi más o menos en los cursos. Y gratis, ¿verdad? Aquí. Yo le digo a ellos que mucha gente pues no entra o no es constante, bueno, y si están ocupados pues ya es diferente, pero solo entrar al curso de presocráticos ya es un costo bien elevado en cualquier universidad y qué bueno que acá podamos hacerlo nosotros. Y ¿Acaban de ya empezar estábamos terminando. Le voy a resumir el Sí. tema. Se dice que Tales de Mileto decía que el agua es el origen de todo, pero eso lo debaten algunos filólogos y filósofos. Sin embargo, las noticias que se tienen de Tales principalmente vienen de Aristóteles, pero Aristóteles es muy cuidadoso cuando habla de Tales. Por ejemplo, cuando él dice, Tales dijo, entonces el lector puede asumir que Aristóteles tiene una fuente primaria, bueno, primaria no necesariamente, pero una fuente de él, porque cuando él dice cosas de Tales que no está seguro, él dice se dice o tal vez o otros dicen. Entonces yo lo que hice fue hacer un texto y marqué con verde lo que creo que es original de Tales y lo que es un poco más dudoso. Entonces, por ejemplo, es otra cosa que les explicaba a ellos, que la filosofía se le llama el primer filósofo porque se dice que fue el primero que
entonces se habla de eso, ¿verdad? La superación del mito. Logos, ¿no? El Se le llama eso, logos, el paso del mito a exactamente. la respuesta lógica, entre comillas. Exactamente. Yo les decía a Sí, a darle una ellos, respuesta a un mito lógica. exactamente. Yo les decía a ellos que eso es de cierta forma Sí, falso porque hay un libro que se llama La teología de los primeros los filósofos primeros filósofos, sí. griegos, donde también se ve que ellos nunca abandonaron necesariamente su creencia religiosa, digamos, simplemente tenían, y en la actualidad sigue siendo así, o sea, no es como que una supera a la otra y la otra a la otra, y que la ciencia supera a las otras dos, porque también hay un error muy generalizado aquí, dice, es que yo solo creo lo que la ciencia me dice, y sin embargo, la ciencia se basa, Cientificismo. cientificismo, la ciencia se basa en unos fundamentos epistemológicos que son filosóficos, ¿verdad? Entonces, la base de la ciencia. Entonces, digamos, Sí. y como hablábamos antes, y existen científicos creyentes o no creyentes, hay de todo. O sea, son como, yo digo que lo que ha sucedido es que cada una de las disciplinas aprendió cuál es su nicho. Ya va viendo en qué cosas debe hablar y en qué cosas tal vez no. Pero hasta ahí. Ujú. Sí, a mí me gustaría resaltar lo que usted dijo, que los presocráticos no eran ateos oficialmente, ¿no? No eran abiertamente ateos. De hecho, yo estoy leyendo un libro, espere lo muestro, que habla sobre eso. Espero me pongo una camisa también. Ok, mientras tanto, se escucha al compañero un poquito la voz baja, según mi parecer. Hay un filósofo que creo que es el más famoso porque sus obras son baratísimas, al menos en mi país, Nietzsche. Nietzsche dice de Tales de Mileto que marcó el punto de la inflexión, a partir Mire, el del cual libro se es este. comenzaba a creer en la naturaleza. Como matemático y como astrónomo, era hostil a todo mítico y alegórico. Se llegó hasta la pura abstracción, todo es uno. Formuló una expresión que constituyó la expresión entre los griegos de su tiempo. Nietzsche lo tomó de un libro, La filosofía de la época trágica de los griegos, del año 1932. Fin de la cita. Qué pena que yo soy es con las citas porque creo que es lo mejor, ¿no? Eso se llama datología, no filosofía. Pero para aprender hay que hacer un poquito de datos, ¿no? En la historia de la filosofía griega, Tales de Mileto, en la costa, para entender en la actual Turquía, si mi memoria no me falla. Ahora, Tales de Mileto es uno de los sabios griegos y filósofos que van a marcar el pensamiento de la filosofía. Ahora bien, la escuela, ¿por qué llaman que es el primer pensador el primer filósofo? Porque hace escuela principalmente, hace escuela. También hay algunos que en Oriente dicen, pero es que mira, aquí hay pensadores que también han hecho escuela. Estoy hablando, por ejemplo, de grandes culturas de Oriente, de China, de la India, que también pensaban en aquel entonces. Hay una teoría muy interesante, en este momento no les traigo la cita del Salta, qué pena con ustedes, que es que viene de los alemanes, que los alemanes dijeron, pero sí les digo el nombre del que la postuló, Enrique Dussel, un filósofo latinoamericano, que dice que precisamente los alemanes, con esto del historicismo, dijeron que el centro del pensamiento era Europa, pero se perdió para nosotros occidentales gran parte del pensamiento oriental. Tanto es así que las mismas citaciones que hemos dado en este momento citan a Babilonia y citan a Egipto, citan a otras civilizaciones, pero queda afuera, por ejemplo, China, la India, que todavía eran grandes civilizaciones antes. Esto hace que hay un espacio filosófico muy fuerte que no sabemos. Ellos también hacían escuela. Pero por eso la tesis del doctor Dussel dice que se redujo a un pensamiento europeo. Y ese pensamiento europeo no trae la totalidad, porque la filosofía es la totalidad. Pero lógicamente en Tales de Mileto
está el pensamiento que se traía de las ideas, de las teogonías o de las teologías cósmicas de otras civilizaciones, y él lo que hace es resumirlas. Pero por otra parte, como dice el maestro Beuchol, totalmente no se acabaron lo que son la mitología, porque los filósofos de todos los tiempos no dejaron a una parte lo que Aristóteles dice en la metafísica, la poesía. Y en la medida que la filosofía no ha dejado la poesía, nunca se puede dejar lo que es la parte de los de Dios o de los dioses. En aquel entonces lo llamaban lo de los dioses. Eso es importante porque más adelante la filosofía en el tiempo va a hablar de la teodicea, es decir, de la filosofía natural. Tanto creyentes o no creyentes, Dios es un tema importante, igual que el cosmos, igual que el hombre y la historia del mismo hombre. Entonces, este es un primer filósofo porque estructura el pensamiento, pero porque lo estructura, por eso lo llaman que es el primer filósofo. Se llega a preguntar estructuralmente cómo son las cosas, pero no deja atrás eh, las cosas en sí, porque para él el alge es el agua. Ese principio lo puede tomar como si fuera los dioses también, porque recordemos que en Grecia los dioses estaban muy unidos a las cosas que pasaban y que acontecían. Entonces, para él el agua no es solamente el agua que usted toma, sino de lo que está compuesto, nuestro planeta. Y hoy sabemos por la ciencia que nosotros estamos también compuestos de agua. Él, que está desde Mileto muchos años, en muchas de sus cosas estaba equivocado, pero en muchas no, porque un ser humano para poder vivir necesita el agua. Entonces, ese alge, ese principio es importante. Qué pena si me extendí un poquito, ¿no? Pero esa es mi opinión sobre el tema. También muchos de los filósofos presocráticos, sobre todo los jonios, ¿no? Que fueron los primeros de todos, lo que fue Tales de Mileto, Anaximandro y Anaxímenes, concluyeron que el arjé estaba compuesto mediante la observación. Tales de Mileto dijo que era el agua, pues porque vio cómo el mundo surgía de los océanos, que llovía y que, como dijo, pensamiento serio, pues que nosotros también necesitamos de agua. Anaximandro creo que fue el Apeiron, la verdad ahí sí no recuerdo bien cómo llegó a esa conclusión. Y Anaxímenes también mediante la observación de cómo el aire, bueno, más que nada el vapor en ese entonces, el aire húmedo se convertía en nubes, en agua, y cómo también el aire era necesario para la vida de los animales, sacó la conclusión de que esto estábamos hechos de aire, que era el arjé. Pero lo que yo tengo es una pregunta y es, ¿por qué exactamente no se puede decir que la filosofía china no fueron los primeros filósofos, sino los griegos? Es que no entendí muy bien lo que dijo el pensamiento serio y es una duda que tengo desde hace tiempo. Lo único que me responden es que Tales de Mileto hizo el salto de, entre comillas, y que por eso desde ahí se originó la filosofía, pero de resto no me queda claro porque sin duda alguna hubo pensadores muy importantes en la antigua China, que es un ejemplo, ¿no? Más que nada se utiliza ese ejemplo. Ok, ¿ya me están escuchando? Bueno, parece que sí. ¿Me escuchan, cierto? Ok, ¿qué es lo que pasa? Sí, sí lo escucho. ¿Qué es lo que pasa? En el pensamiento de Enrique Dussel no dice que personalmente él dice que la filosofía como estructuralmente nace en Grecia con el primer filósofo Tales de Mileto. Lo que él dice y habla es que precisamente otras civilizaciones ayudaron a pensar. Entonces, por qué siempre cuando se habla de la filosofía se empieza hablando, por ejemplo, de las mitologías griegas y se olvida o se omite en la historia
toda la otra parte que existía. Es que se está omitiendo, se está colocando sencillamente lo que es sencillamente Europa, pero se está olvidando que habían unas civilizaciones anteriores a lo que era Grecia, y entonces se está omitiendo gran parte del pensamiento que precisamente los griegos lo cogieron, porque para nadie es un secreto que el imperio griego llegó hasta donde llegó, fue porque va cogiendo de las otras civilizaciones el pensamiento. Ellos llegaron a la profundidad, por ejemplo, de las matemáticas gracias a otras civilizaciones en su momento. Entonces, eso es lo que él dice, como que se rehúse que todo el pensamiento viene de Grecia y se olvida lo demás. Eso es precisamente lo que él dice. No sé si te queda claro. Esa es la postura de él. Es decir, reducir eso es reducir de dónde vienen las ideas. Y por eso se piensa que Tales de Mileto un día llegó y dijo, oye, todo viene del agua. Pero de dónde sacó todo eso? Los estudios que se han hecho de Tales de Mileto apuntan que lo tomó de otras civilizaciones. Entonces, si todo apunta que lo toma de otras civilizaciones, ¿por qué no estudiar las otras civilizaciones para saber el origen de las ideas del gran filósofo Tales de Mileto? Esa es la gran pregunta que se plantea. Pero lógicamente que esa pregunta la plantea Enrique Dussel para hacer la filosofía latinoamericana, es decir, para postular que nosotros podemos pensar con nuestra propia cabeza y no tomar el pensamiento de Europa, porque en las universidades se enseña un pensamiento europeo como el centro del pensamiento. Entonces, la invitación que él hace es a pensar con nuestra propia cabeza, porque ellos se adueñaron del pensamiento. Y actualmente los filósofos europeos y los norteamericanos no tienen creatividad para formular nuevas ideas. Entonces él dice, nosotros los latinoamericanos tenemos que formular a partir de lo que somos, a partir de lo que pensamos, sin olvidar la filosofía, pero a partir de lo que somos, hacer filosofía. Porque ellos partieron de lo que era el griego y tomaron el pensamiento de otras civilizaciones para hacer filosofía. ¿Ya sí me oyen? Escucha, es que no sé qué pasa con el micro. Ok, Sí lo escuchamos, pero saturado, Sí. un poco mal, o por lo menos yo. Bueno, voy a probar de nuevo. A ver. Bueno, siga mientras. pero más o menos se entiende la idea que le está planteando Enrique Dussel. Entonces, es para crear nuestro propio pensamiento, porque esas ideas vienen por allá de otra parte y las tomó la filosofía griega y se adueñó de todo. Como fue imperio, se adueñó de todo. Es una pregunta un poco... La verdad. lo escuchamos mal, Milán, la verdad. Se escucha un poco como mal y entonces no entendemos la idea que plantea. Lo que puede hacer es de pronto salir y volver a entrar. Ahí como me oyen. Perfecto, se lo escucha bien. Si no, no Ahora sé, sí se se me escucha bugueó bien. rarísimo. Pero para ver, alguien está escribiendo en el chat. Dice, pero en la India y zonas orientales tenían pensamientos sobre los elementos como la tierra, aire, agua. Hasta llegaron hasta diosizarla, dice razón lógica. Bueno, yo diría, lo poco, no sé absolutamente nada casi de eso, porque más bien como decían ustedes, se ha apartado tanto del pensamiento de ellos que uno ni conoce. La verdad, no se dan. A ver, si usted no va por su propia cuenta a averiguar, no le van a enseñar ni en la universidad ni nada. Es bastante curioso. Tal vez en algún curso ahí aparte, en taller. Pero mucho de lo que se dice, pero como yo desconozco porque no he estudiado el tema, es que se hace una diferenciación entre la lógica occidental y la lógica oriental.
Entonces, para ellos, la lógica oriental es paradójica. Como le digo, tendría que investigarla a fondo porque, no sé, entonces, según ellos, la lógica oriental tiende a tratar de conciliar dos cosas que son inconsistentes entre sí. Entonces, para ellos están como en un mundo aparte y la occidental en otro. De hecho, algunos plantean que la lógica oriental ni siquiera es lógica como tal, porque no sigue ni siquiera, digamos, un principio de no contradicción, por ejemplo, porque que se asume como básico dentro de la lógica. Pero como le digo, es hasta ahí es donde conozco el tema, pero sería interesante conocer más sobre qué pensaban y tal vez simplemente en ciertos temas, tal vez que es porque mucha gente da por contradictorios conocimientos que en realidad no lo son, ¿verdad? Entonces, habría que ver qué tanto es paradójico o no. Yo nada más, para que nadie vaya a sentir que nos alargamos demasiado, voy a hacer como un cierre, digamos, y ya después si quieren seguir comentando no importa, pero hacer un cierre. Bueno, muchas gracias a Razón Lógica, que es la primera vez que nos acompaña por acá, y a Hanbit, así se llama usted, o es un sobrenombre, No, es un Hanbit. sobrenombre. ¿Cuál es su nombre? Joan. Joan. Bueno, y a Joan por habernos acompañado y como siempre a Pensamiento Serio y a RCM que ya se tuvo que ir, que siempre nos acompaña. Así son las sesiones, aproximadamente 1 hora, más o menos. Y sí, a veces nos extendemos hablando un poco de otros temas, pero sí, lo que va a seguir haciendo es eso, hacer un cierre del tema y ya después, pues, para por ahí. Pero sí, bueno, esa sería mi opinión acerca de la lógica oriental, pero desconozco, la verdad, desconozco demasiado. A mí me gustaría decir que